Claudia Sheinbaum rompe el silencio. A sus 63 años, Claudia sintió por primera vez que el peso de su propia historia la estaba alcanzando. No era un peso político, ni académico, ni social. Esos los conocía, los manejaba, los entendía, eran parte de su piel y de su disciplina diaria. El peso que la alcanzaba ahora era otro, uno más profundo, más íntimo. Ese que se acumula silenciosamente cuando se pospone el corazón durante demasiado tiempo. Ese que llega cuando se ha vivido más hacia afuera que hacia adentro. Desde joven había sido una mujer firme, concentrada, disciplinada. El mundo la veía como alguien que no se quebraba nunca, como si su vida hubiera sido una línea recta sin dudas ni nostalgias. Pero nadie sabía o quizá nadie quería saber lo que ocurría detrás de esa mujer que siempre parecía tener respuestas, datos, proyectos, rutas y soluciones. Detrás de la política, de la ciencia, de los discursos y de la fuerza, había una mujer que, como cualquier otra, se había roto en silencio muchas más veces de las que permitía mostrar. Ese día, cuando decidió hablar, no fue por presión mediática, ni por un rumor, ni por un titular. Fue porque el alma se lo pidió. Porque había llegado a una edad donde ya no se puede cargar con ciertas cosas sin que éstas se conviertan en sombras profundas. Y porque, después de tantos años de callar, sintió que por fin podía decirlo sin miedo, sin culpa, sin necesidad de que alguien lo validara o lo juzgara. He sido una mujer fuerte, pero no inmune. He llevado mi vida amorosa en silencio porque siempre pensé que era lo correcto, pero el silencio también duele, dijo, con una calma que no ocultaba la nostalgia. Lo primero que confesó fue algo que pocos imaginaban, que su vida amorosa había sido mucho más solitaria de lo que cualquiera pensaba. No porque le faltaran oportunidades, ni cariño, ni historias, sino porque el compromiso con su trabajo había consumido partes de ella que nunca logró recuperar del todo. Las responsabilidades llegaron temprano, y con ellas, las renuncias que nadie ve. Había amado, sí. Había tenido ilusiones, sí. Había tenido tropiezos, también. Pero casi siempre eligió callar, protegerse, guardarlo todo, como si la intimidad fuera un cuarto al que solo ella podía entrar. Con el tiempo, ese cuarto se volvió grande, profundo, silencioso, demasiado silencioso. Lo más difícil no fue la soledad, confesó, sino acostumbrarme a justificarla. Porque acostumbrarse a la soledad no duele tanto como darse cuenta de que uno la eligió para evitar heridas, pero aún así las heridas llegaron. Los rumores, esos que siempre rodean a cualquier figura pública, también estuvieron ahí. Algunos absurdos, otros malintencionados, otros llenos de malicia gratuita. Rumores que hablaban de amores prohibidos, rupturas por traición, decisiones frías, desamores que nunca existieron, o supuestas vidas dobles que jamás ocurrieron. Ella siempre los ignoró, no porque no le afectaran, sino porque sabía que defenderse de algo falso a veces solo lo hace parecer más real. Pero lo que muy pocos sabían y lo que ese día decidió confesar era que detrás de esos rumores había un dolor diferente. No porque los rumores fueran ciertos, sino porque cada uno tocaba un punto frágil, su necesidad siempre postergada de amar y ser amada sin condiciones. Hubo momentos en su vida en los que el amor estuvo cerca, tan cerca que pudo sentirlo respirando a su lado. Pero el tiempo, la agenda, la responsabilidad, los cambios, los compromisos y la presión pública terminaban por infiltrarse en todo. Y cuando uno vive bajo la mirada de millones, a veces incluso lo más personal se convierte en un terreno inseguro. Y fue así que varias relaciones se fueron diluyendo. No por falta de afecto, sino porque ella siempre creyó que el deber debía estar antes que el deseo. Y aunque esa idea la fortaleció en lo profesional, la debilitó en lo emocional. Con los años, ese desequilibrio fue dejando huellas. No me arrepiento de lo que he logrado, pero a veces lamento lo que dejé ir, murmuró. Hay sacrificios que uno solo entiende cuando mira hacia atrás, no cuando los está haciendo. Algunos rumores hablaron de un amor secreto, otros de un compañero que la traicionó, otros de un romance que se apagó por orgullo. Ella no desmintió detalles, no por vergüenza, sino porque entendía que la vida no necesita ser explicada para que duela. Lo que sí admitió fue que, más de una vez, sintió miedo de amar con libertad. Miedo a fallar, miedo a distraerse, miedo a ser vulnerable en un mundo donde mostrarse humano suele interpretarse como debilidad. Y ese miedo, lentamente, se convirtió en silencio. Un silencio que se volvió costumbre. Y una costumbre que la fue endureciendo por dentro. A sus 63 años, sin embargo, algo había cambiado. No era que quisiera volver atrás ni corregir decisiones. Era otra cosa. La necesidad profunda de reconocerse como una mujer completa, con virtudes, éxitos, responsabilidades, pero también con heridas, dudas, carencias emocionales y fragmentos de historias que nunca contó.
Fue por primera vez, aceptó algo que siempre había evitado decir, que el amor había sido el capítulo más difícil de su vida, no por tragedias, sino por omisiones, no por engaños, sino por silencios, no por falta de oportunidades, sino por falta de tiempo para escucharse a sí misma. La gente dice que una mujer fuerte no necesita a nadie, pero ser fuerte no significa no querer compañía. Significa aprender a vivir incluso cuando la compañía no llega. Y en esa frase reveló uno de sus dolores más íntimos, que muchas veces se sintió acompañada, rodeada, admirada, pero no realmente querida por quien ella deseaba. Que hubo noches largas en las que el mundo la veía brillante, mientras ella se sentía agotada por dentro. Que hubo trayectos solitarios donde se preguntaba si algún día tendría la libertad emocional que nunca se permitió. No habló para causar lástima, habló para dejar ir. Habló para hacer las paces con la mujer que fue, con la que quiso ser, y con la que aún podía llegar a ser. Pues porque la confesión más profunda fue esta: no he dejado de creer en el amor. Lo he esperado en silencio, quizá demasiado. Pero aún tengo esperanza. Y esas palabras suaves, vulnerables, humanas fueron quizá lo más auténtico que había dicho en años. Cuando decidió seguir hablando, hubo un silencio a su alrededor que no era incómodo, era un silencio de respeto. Un silencio de esos que solo aparecen cuando alguien está por revelar algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Claudia tomó aire, miró hacia abajo por un instante y luego dejó caer las palabras con una sinceridad que la sorprendió incluso a ella misma. Toda mi vida tuve que elegir, y casi nunca elegí por mí. Y cuando una mujer ama así, termina perdiéndose un poco en el camino. Pues las siguientes confesiones no fueron cronológicas, ni frías. Eran recuerdos sueltos, emociones atrapadas en el tiempo, momentos que aún sabían a nostalgia. No habló de nombres, no habló de fechas exactas, no buscó señalar culpables. Habló desde lo más simple, desde lo que sintió. El amor que no pudo ser. Contó que una vez, hace muchos años, hubo alguien que la miró de una manera diferente. No era un romance oficial, no era un escándalo, no era un secreto prohibido, era algo más delicado. Era ese tipo de conexión que se siente sin planear, sin querer, sin pedir permiso. Los mejores amores a veces son los que nunca comienzan, recordó. Porque se quedan intactos, sin decepciones, sin rupturas, sin heridas visibles. Ese amor silencioso fue una especie de compañía emocional. No se escribió, no se vivió del todo, no se concretó. Fue un cariño que existió entre dos almas que se encontraban en el momento equivocado, con responsabilidades que no podían abandonar. Ese cariño le dolió más con los años que en el momento, porque fue una muestra de lo que podría haber sido su vida si se hubiera permitido ser vulnerable, si se hubiera permitido elegir desde el corazón y no desde la razón. Me di cuenta demasiado tarde de que alguien sí me quiso de verdad, pero yo estaba ocupada salvando todo, menos mi propia felicidad. Y ahí, por primera vez, se escuchó en su voz un temblor suave, una grieta, una emoción que llevaba décadas escondida. Pues los rumores que la acompañaron. Con la honestidad ya abierta, Claudia habló de los rumores que siempre flotaron alrededor de su vida amorosa. No lo hizo para desmentirlos o para confirmarlos, lo hizo para explicar cómo la afectaron emocionalmente. Algunos rumores decían que era fría, que no sabía amar, que no se comprometía, que ponía distancia, que todo en su vida era cálculo, disciplina y estrategia. Otros, más crueles, la presentaban como alguien incapaz de sostener una relación, como si la vida sentimental de una mujer fuera una obligación que define su valor. Lo doloroso no era que hablaran. Lo doloroso era que, en algunos momentos, esos rumores me hicieron dudar de si realmente podía ser amada como soy. Y hubo incluso rumores de infidelidades ajenas que la involucraban injustamente. Rumores que deformaban amistades, trabajos, coincidencias profesionales. Ella aprendió a callar, a no defenderse, a no aclarar lo que no debía ser aclarado. Pero admitirlo ahora, tantos años después, la liberó de un peso que ni siquiera sabía que aún llevaba encima. Detrás de cada rumor había un dolor silencioso, la sensación de que su vida emocional nunca le perteneció por completo. La herida que nunca dijo en público. Entonces Claudia reveló algo que nadie imaginaba. Que hubo un amor que sí la quebró. No lo mencionó con rencor, ni con coraje. Lo mencionó con ese tono suave con el que se habla de lo que todavía duele, pero ya no hiere. Fue una relación que al principio parecía sólida, madura, acompañada de comprensión. Pero con el tiempo, lo que comenzó como apoyo se convirtió en presión. Lo que parecía amor se transformó en una serie de exigencias emocionales que ella no pudo ni debió cumplir. Lo que más duele de un amor que se rompe no es la ruptura en sí, sino entender que te perdiste a ti misma tratando de sostener algo que ya no tenía vida. Y esa experiencia, aunque la fortaleció, le dejó un vacío profundo.
un vacío que llenó con trabajo, con responsabilidades, con estudios, con proyectos. Pero el corazón, aunque se distraiga, nunca olvida realmente dónde se rompió. Cuando Claudia confesó que hubo un momento en su vida donde pudo haber elegido algo distinto. Una vida más íntima, más tranquila, más centrada en sus afectos. Era una elección que la hubiera alejado del ruido público, de la exposición, de la exigencia constante de demostrar quién era. Pero ella eligió el camino difícil. Eligió una vida donde millones la verían, pero muy pocos la conocerían realmente. A veces me pregunto si sacrifiqué demasiado, pero también sé que lo hice con convicción. Solo que nadie te advierte lo que cuesta emocionalmente ser tan fuerte durante tantos años. Esa frase marcó un antes y un después en su confesión. Y cuando el silencio se vuelve enemigo. Con el tiempo, su silencio emocional se volvió armadura. Una armadura que la protegía, sí, pero que también la aislaba. Empezó a creer que era mejor dejar pasar cualquier oportunidad afectiva que exponerse a un dolor nuevo. Y así pasaron los años. Los días se volvieron ciclos. Los compromisos se volvieron refugio. La soledad se convirtió en rutina. No es que no hubiera amor, dijo. Es que no me permití recibirlo cuando llegó. Y ese reconocimiento fue quizá el más doloroso de todos. Pues la confesión final, finalmente, con una sinceridad que solo se alcanza con la edad y con el tiempo vivido, Claudia terminó diciendo algo que resonó profundamente. Tal vez mi mayor error fue creer que el amor era una distracción, cuando era justo lo que me faltaba para estar completa. Y a sus 63 años, ahora entiende que lo que hay detrás de su vida amorosa no es un secreto escandaloso, ni traiciones escondidas, ni romances prohibidos. Lo que hay detrás es algo mucho más humano, una mujer que entregó todo a los demás y a su país, pero que se olvidó de regalarse un espacio para amar sin miedo. Y en ese reconocimiento, por primera vez, Claudia no sintió vergüenza. Sintió paz, una paz que llega cuando uno deja de ocultar su historia, cuando suelta lo que pesa y cuando se permite por fin mirar hacia adelante con el corazón libre. Cuando la conversación parecía haber tocado fondo, cuando Claudia ya había revelado silencios que llevaba décadas guardando, entonces llegó el momento más difícil. Aquel que siempre evitó, aquel que incluso frente al espejo nunca dijo en voz alta. Respiró profundamente y, por primera vez, mencionó el nombre que durante mucho tiempo mantuvo escondido entre emociones contradictorias, Jesús María. El aire cambió, su mirada también. No lo dijo con resentimiento, ni con coraje, sino con esa mezcla extraña de nostalgia, cariño y dolor que solo se siente por alguien que significó mucho, pero también dejó heridas profundas. A Jesús María siempre le llamó la atención todo, menos yo, confesó, bajando la voz. Claudia explicó que su relación con Jesús María había sido un capítulo lleno de matices. Desde afuera, muchos creían ver un matrimonio equilibrado, respetable, estable. Pero por dentro, había silencios que dolían más que cualquier discusión. Jesús María era un hombre brillante, carismático, inquieto, alguien que necesitaba estímulos constantes. Siempre buscaba algo nuevo que observar, un proyecto nuevo que analizar, una curiosidad que satisfacer. Y aunque esa energía al principio la enamoró, con los años se convirtió en una sombra que la acompañaba incluso cuando él no estaba. Nunca fue un hombre malo, pero tampoco fue un hombre presente. Siempre estaba más pendiente de lo que lo rodeaba que de lo que pasaba dentro de nuestra casa, o dentro de mí. Ella hablaba sin odio, no lo juzgaba, no lo culpaba por completo. Pero reconocía algo esencial: su matrimonio no fue un refugio, sino otro espacio donde ella se sentía invisible. Pues la tristeza que nunca confesó, lo que nunca había dicho públicamente y que ahora se atrevía a revelar, era que durante muchos años sintió que vivía al lado de alguien que no lograba verla realmente. No porque no hubiera cariño, sino porque él tenía una mirada que se perdía en todo menos en lo esencial. Era como si yo fuera alguien que siempre estaba, pero no alguien que él realmente notaba. Y esa sensación, repetida día tras día, fue desgastándola por dentro. No en forma de peleas, no en discusiones, sino en la forma más cruel, la indiferencia emocional. Había noches enteras en las que él llegaba cansado, distraído, con la mente en 1000 direcciones, y ella se quedaba esperando una frase, un abrazo, un interés genuino. A veces lo obtenía, pero otras tantas no. Y las ausencias afectivas, por pequeñas que fueran, fueron acumulándose como gotas en un vaso que nunca dejó de llenarse. Mi vida fue demasiado triste por mucho tiempo, y no por falta de amor, sino por falta de atención, de presencia, de conexión. Estas palabras no eran reclamos, eran verdades que había escondido incluso de sí misma. El quiebre, invisible. Claudia contó que hubo momentos donde incluso se culpó a sí misma.
Creía que quizá no era suficientemente interesante, suficientemente cálida, suficientemente demandante o suficientemente abierta. Pensaba que tal vez Jesús María se distraía con todo porque ella no sabía cómo retenerlo emocionalmente. Pero con el tiempo, entendió algo fundamental. No se puede retener a alguien cuya atención siempre está viajando. No importa cuánto amor pongas, si la otra persona vive mirando a otro lado. Ese quiebre no fue un evento. Fue un proceso lento, silencioso. Un distanciamiento emocional que, cuando se volvió evidente, ya estaba demasiado profundo. Los rumores que la lastimaron aún más. Con la falta de conexión vinieron los rumores. No rumores explosivos, sino susurros que desgarraban en silencio. Que él tenía intereses fuera del hogar. Que sus miradas iban más allá de lo permitido. Que ella vivía sola incluso estando acompañada. Que había más distancia entre ellos de la que mostraban. Ella nunca confirmó nada, nunca lo acusó, nunca lo atacó, pero al confesarlo ahora, admitió que sí sintió el peso emocional de esas habladurías. Lo peor no fue escucharlos. Lo peor fue que, en el fondo, algunos no estaban tan lejos de lo que yo vivía. Ese reconocimiento la quebró un poco al decirlo, aunque su voz se mantuvo firme. La soledad dentro del amor. Hay dolores que no provienen de la falta de pareja, sino de la falta de vínculo. Y Claudia había vivido ese dolor, día tras día. Es muy duro compartir una vida con alguien, y aún así sentirse sola. Hubo instantes hermosos, sí. Hubo proyectos en común, sueños compartidos, complicidades. Pero también hubo silencios que pesaban, miradas perdidas, ausencias inexplicables. Pues con el tiempo, ella fue dejando de exigir, dejando de pedir, dejando de esperar. Y esa renuncia emocional fue la que más daño le hizo. Fue cuando una mujer deja de pedir cariño, es porque ya se cansó de no recibirlo. Lo que aprendió después de tantos años. Al hablar de Jesús María, no buscaba exponerlo. Buscaba entenderse a sí misma. Comprender por qué su vida amorosa había sido tan dolorosa. Y lo explicó con una honestidad profunda. Mi tristeza siempre tuvo un nombre, el nombre de todo lo que callé por mantener una relación intacta, aunque yo me estuviera rompiendo poco a poco. La gente veía su fuerza, su disciplina, su liderazgo. Nadie veía cuánto lloró en silencio por sentirse emocionalmente huérfana al lado de quien debía darle compañía. Y fue aún así, con toda su historia, dijo algo que mostró la grandeza de su corazón. Pues no me arrepiento, porque también aprendí. Entendí que merezco ser mirada, no solo acompañada. Merezco ser escuchada, no solo tolerada. Merezco un amor que no se distraiga de mí. Y esa frase marcó el fin del peso que había cargado por años.